y de democracia que impone obligaciones para el conjunto de los miembros de la Unión Africana. El trabajo realizado por la Comisión, por sus presidentes, ha sido muy importante. El presidente Kufur de Ghana, por ejemplo, hizo un trabajo ímprobo para, con el propio ejemplo que ofrece Ghana, demostrar que en África también estos principios calan, van calando y van siendo respetados por todos. De la mano de la Unión Africana se ha ido aplicando también el principio de la responsabilidad de proteger frente a esa no injerencia, es decir, en situaciones donde un Estado, donde un gobierno no puede o no quiere proteger a su propia población, es la comunidad internacional la que debe intervenir. Y, en primer lugar, la Unión Africana. Lo estamos viendo estos días en Costa de Marfil o en Libia, donde la Unión Africana ha aprobado resoluciones claras de condena contra violaciones y abusos contra la población civil y buscando siempre una vía de solución. Yo creo que voy a ir terminando para dejar tiempo para preguntas o para debate, pero primero quería decir, a modo quizás de conclusión, que si alguna vez se ha dicho que el siglo XXI será el siglo de Asia, frente al siglo XX dominado por Estados Unidos, sobre todo la segunda parte, después de la Segunda Guerra Mundial, y antes por Europa, me gustaría añadir que también será de África. Yo creo que África tiene el potencial, tiene la capacidad para constituir en este mundo multipolar en el que vivimos actualmente, donde cada vez más el dominio político, diplomático, militar de Estados Unidos se va erosionando y van surgiendo nuevos polos. África puede y debe ocupar el suyo. África son 53 países, miembros de la Unión Africana, que actúan como un bloque en las instancias internacionales, en temas como cambio climático, por ejemplo, exigiendo lo que les corresponde, un cambio climático que en África tendrá consecuencias dramáticas. Es el continente que menos contribuye al calentamiento global y, sin embargo, es el que sufre más las consecuencias. Imagínense lo que puede ser el aumento del nivel del mar en el delta del Nilo, del que vive todo un país, toda una civilización, o el desecamiento del lago Chad, que ya se ha producido. Prácticamente es imposible llegar ya a la orilla del lago Chad, se ha convertido en una zona pantanosa y con eso está dando lugar además a un aumento de la inestabilidad, de la conflictividad en muchos de estos países. ¿Cómo puede África ocupar ese lugar que le corresponde en el mundo? Yo creo que hay tres factores principales que están interrelacionados, que funcionarían a modo de círculos concéntricos. El primero, indudablemente, es el liderazgo propio de los africanos. Hay una nueva generación de africanos con figuras prominentes. Mandela, por ejemplo, en África del Sur, que ha sido esa figura, personalidad emblemática de estos años de transición, la persona que mejor encarna el renacimiento africano en su propio país, el África de la reconciliación, el África del futuro. Un liderazgo que se tiene que apoyar necesariamente también en funcionarios que sirvan al Estado y no en funcionarios que se sirvan del Estado. Es un mal tradicional en África, las redes de clientelismo, que tiene también ciertas raíces familiares, la familia amplia, ¿no, Paco? Pero que a la hora de la verdad genera también muchos problemas. Cada vez más necesario un país que pueda ser dirigido por un cuerpo de personas dedicadas a ello con independencia, con neutralidad. En segundo lugar, creo que la creación de un consenso general en aras del desarrollo es importante. Es importante que surja una auténtica sociedad civil en África, una sociedad civil independiente, propia, no impuesta desde el exterior. Es otro de los problemas asociados muchas veces a nuestro modelo de cooperación al desarrollo, que está cambiando, con declaraciones como la de París o el Plan de Acción de Accra. Es políticas de sustitución a todos los niveles profesionales y los niveles también de la sociedad civil. África necesita su propia sociedad civil comprometida. En tercer lugar, hablando en círculos concéntricos, yo situaría al contexto regional que debe ser de estabilidad, de paz y de integración también.
Etiopía ofrece un buen ejemplo, es un polo de estabilidad en una región complicada, con el problema de Somalia enquistado, de difícil solución, donde hay una penetración cada vez más de redes terroristas. Nosotros conocemos aquí la vertiente de la piratería que nos ha afectado de manera directa, con barcos españoles secuestrados por los piratas, pero la piratería tiene causas en el continente. Las causas son la ausencia de instituciones y la ausencia de una mínima estabilidad en Somalia desde el principio de los años 90. Etiopía también es un país que trabaja juntamente con Sudán para sentar las bases de una cohabitación pacífica de dos estados viables, el estado del norte de Sudán y el estado del sur de Sudán. Y de nuevo también el trabajo que puede y que debe hacer la Unión Africana es fundamental. Y Europa, en ese sentido, nunca se podrá desentender de África. La geografía, en el ámbito de las relaciones internacionales, decía Napoleón, es el único dato que nunca cambia. A España siempre la van a separar 14 kilómetros de África. Desde Canarias, menos. Canarias es África. Y va a seguir siendo siempre así. Por tanto, esto es un elemento que puede ser aprovechado también. Y esa es la razón fundamental que está detrás también de la Casa África. La Casa África quiere trabajar por y para África, pero quiere trabajar para España, evidentemente. Queremos aprovechar lo mejor de África para nosotros, para España. Podemos importar de África inestabilidad, hay riesgo de terrorismo, hoy por hoy en el Sahel, grande, importante. También hemos tenido españoles secuestrados que trabajaban para ONGs. Podemos importar oleadas de inmigración ilegal, de personas desesperadas que buscan un nuevo futuro en Europa, pero también podemos avanzar juntos, trabajar juntos, tanto para Europa como para África. Tenemos una compatibilidad clara. En África hay la pirámide de población, es la clásica, con una base anchísima que va decreciendo a medida que se sube en ella. En Europa es justamente al contrario. Parecería increíble que no aprovechásemos ese caudal de mano de obra joven, capaz de cruzar un océano para buscarse un mejor futuro, de aprovechar también materias primas que ofrece África y no darles a cambio transferencia de tecnología, inversión, obras públicas, infraestructura. Yo creo que en eso estamos trabajando. Yo creo que ese ha sido el descubrimiento de España en los últimos años y esa es la línea trazada también por todo el equipo y esas personas que creemos en África. Muchas gracias a todos. Bueno, mira, muy brevemente. Paco, sabes bien que la cooperación de España en África es antigua y también es reciente, en el sentido de que España en África tenía una relación concentrada en algunos países, vinculada a algunos temas, como la pesca, por ejemplo, y solamente en los últimos años hemos dado el paso de tener una cooperación más global con el continente africano. La cooperación española se ha volcado en Iberoamérica por razones obvias y en el Mediterráneo. Hemos olvidado un poco África. Sin embargo, a medida también que Iberoamérica iba creciendo en sus niveles de desarrollo, cada vez más la atención se ha ido dirigiendo hacia África. La nueva política de cooperación española busca erradicar la pobreza y la pobreza, lamentablemente, abunda sobre todo en África. En ese sentido, Etiopía me parece que es un caso paradigmático, porque yo creo que es un buen ejemplo de esa nueva política de cooperación de España con África. No había cooperación con Etiopía hasta hace 3 o 4 años. La primera comisión mixta se firmó en el año 2008, se abrió la OTC entonces, la Oficina de Cooperación de la Embajada de España, y hemos incrementado mucho la cooperación en estos últimos años. Hemos alcanzado un pico en 2009 que superó los 65 millones de euros de transferencia de solidaridad de España hacia Etiopía. Y, sobre todo, no queremos reproducir esos modelos antiguos de cooperación que hablaba antes. Queremos ceñirnos bien al programa de París y de Accra. Queremos alinear nuestra cooperación con las prioridades del propio gobierno etíope y armonizarnos con los donantes. No queremos sustituir. Por eso, la mayor parte de nuestra cooperación va dirigida a apoyar los programas puestos en marcha por el gobierno etíope y con el apoyo del resto de la comunidad internacional, en la provisión de servicios básicos, en salud,
en género y en seguridad alimentaria. Hay también lugar para trabajar con ONGs, para cubrir determinados huecos, también en transferencia de capacidades. Eso es un trabajo que las ONGs pueden hacer bien, pero el modelo de dispersión, de ayuda, pequeños proyectos aquí y allí, yo creo que hay un consenso cada vez más generalizado que ese no funciona. Hay que trabajar más con las instituciones, hay que reforzar más las instituciones y hay que respetar el liderazgo de los propios gobiernos africanos. Y esa es la línea marcada por la Embajada y por su Oficina de Cooperación en Etiopía. Y por la CID, lógicamente.